Vaya, ¿quiere estar conmigo? A ver, yo tengo frío, por eso no estoy funcionando bien en mis manitas. Segunda de Crónicas 7:14. ¿Hay quien se lo sabe de memoria? ¿No? ¿Segunda qué? Sí, amén. Segunda de Crónicas 7:14. A manera de introducción, quiero decirle que el primer libro de Crónicas relata la historia de David. Fíjate qué importante todo el libro. El primer libro habla de la historia de David. Y el segundo libro de las Crónicas empieza a relatar la historia de los reyes de Israel. Más reyes. Y Salomón empieza pues la historia que sabemos pidiendo sabiduría. Y Dios le dice: pídeme lo que quieras. Wow. Imagínate que Dios nos dijera eso, ¿qué pediríamos? A veces es un compromiso tener, no, a veces sí, pues tener la carta abierta, de decir, tú pide, de verdad. Es bien importante tener sabiduría a la hora de pedir algo. Y había algo en el corazón de David, construir la casa de Dios, y no se le permite por la sangre que había derramado. Y le dice: no lo vas a hacer tú, pero lo va a hacer tu hijo. Y empieza, y está el relato diciendo, bueno, pues en el capítulo 7, ya que está la plena consagración de la casa de Dios, Salomón, entre otras palabras, le dice: mira, Señor, esta es tu casa, esta es tu casa, en el cual, pues, para que venga tu pueblo, para que venga el extranjero y tú lo escuches. Y empieza a hacer un relato. Y empieza Salomón a ver probabilidades. Dice: y si algún día llegamos al pecado y se nos entrega, y llega a esta parte, y dice: si se humillare mi pueblo, ¿sí?, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Sí? Era algo que no estaba pasando, pero era algo que Salomón estaba en su sabiduría viendo en una posibilidad del futuro. Si tú lees el último capítulo del libro de Crónicas, y pasa exactamente lo mismo. Esto no era una profecía, no. Llega Nabucodonosor y destruye hasta la casa de Dios, palacios, muros, los ancianos los mata, los jóvenes se los lleva a causa del pecado. Y vamos a analizar ese punto. Creo que están de acuerdo con que los tiempos están difíciles y peor que se puedan poner, de verdad. Esto en realidad, hay quien ha dicho que viene una persecución. No sé qué piense usted. Y yo digo, si se viene una persecución, lo que va a pasar es que el evangelio se va a expandir. De verdad. Es un montón de cosas que están pasando, y que el creyente, lo he venido diciendo de las semanas pasadas, que Dios ha puesto en mi corazón que debemos de compartir, que viene el tiempo en el que el creyente va a mostrar su convicción. Amen. Y el que no está seguro, el que no está firme, va a arrancar. Amen. Así es que está llegando ese tiempo en el que las circunstancias nos van a hacer afirmarnos, mostrar la firmeza o arrancar para atrás. ¿Sí? Entonces, mira, dice, vamos a ver, si se humillare mi pueblo. Mira, quiero que veas el verso 13 para que veas. Si yo cerrare los cielos, ¿sí?, para que no, es una plática, que no haya lluvia, y si mandare langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo.
Las palabras de Dios estaban ahí. Pero Él mismo da la solución. Si se humillare mi pueblo. Y quiero empezar, ¿a quién se está dirigiendo Dios a estas palabras? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. No le está hablando al ser humano que venga a su camino. No, le está hablando, y vamos a aplicarlo a nuestra vida, lo está hablando a su pueblo, a su iglesia en la actualidad. Si se humillare mi pueblo. Y de verdad, mira, este es el punto número 1, humildad. ¿Cuál es nuestra carta de presentación? Cuando llegamos, por ejemplo, al altar, a la oración. Te voy a llevar algunos ejemplos. Lucas 1:8. No, Lucas 18:11. Sí, ya, ahora sí. Un fariseo de pie, ni siquiera tuvo yo ya lo tengo, quiero compartirlo. Desde el 9 empieza esta parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo, puesto de pie, no tenía me voy a perder acá, pero no tenía el gesto de reverencia de hincarse. Él de pie. ¿Sí? Cuando vengamos a la casa de Dios, vente y híncate. ¿En qué parte de la Biblia? No, espérate. Si la Biblia dice o no, es tu gesto de reverencia. Los esclavos en aquellos tiempos no sabían nada de la Biblia, pero cuando les hablaba el rey, se inclinaban. Amén. Así es que no tiene nada que ver que si está o no está. Lo primero era la postura, de verdad. Luego encontramos, oraba consigo mismo de esta manera. Su oración, dijimos que no se inclinaba, de pie. Y 2, oraba consigo mismo. Su oración no era dirigida al Padre, mencionaba a Dios, pero quizás nunca dijo como el Padre, como Jesús nos enseñó: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y si te fijas, comparas esta oración de este tipo con la del Padre Nuestro, y nunca le dio una adoración al Padre. Y dice, oraba consigo mismo de esta manera: te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Lejos de adorar a Dios, se estaba alabando él solito. ¿Te fijas? El personaje principal en la casa de Dios es Dios. Amen. El punto principal de adoración está en el Señor. No es lo que hagamos. No es lo que traemos. Qué bueno que traes tus diezmos, tus ofrendas. Te felicito. Qué bueno. El punto principal aquí de adoración está en Dios. Y a este hombre se le olvidó. Y sabes, ahora vamos a ver qué más dice como los otros hombres, y empieza a hacer una lista de acusaciones. Pero primero lo hace en general. Ahorita vamos a decir por qué en general. Como los otros hombres, generalizó, marcando una diferencia entre él y los demás.
ladrones, injustos, adúlteros. Pero luego empieza a hacerlo de una manera particular y empieza como este publicano. ¿Sí? Y ya que lo menciona, dice, como este, y se regresa a su persona, dice, aquel quién sabe qué haga, pero yo dice así, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Regresa el dedo acusador y dice, más el publicano, bueno, hasta ahí para allá de él. Ahora el Señor hace la comparación, más el publicano, estando ¿qué? Lejos. Su condición de pecado lo hacía respetar este lugar. Y sabes que hoy en día, cómo se ha perdido la reverencia en la casa de Dios. De verdad. Y más el altar. ¿Sabes una de las cosas por las cuales dejé de ver mensajes de YouTube? Bueno, la principal es que no me gusta estar ahí porque luego es bien fácil, me gustó este tema, y al cabo en preparando el camino no lo mira, pues yo lo miro y lo presento como si Dios me lo diera a mí, y eso es una falta de ética. Pero de repente veía como algunos hermanos brincaban. Claro, hay un lugar donde llegar, o por dónde llegar, que es por ahí. Y luego de repente se le toma poca importancia a este lugar y se brincan de ahí para allá. Su vestuario en shorts, en playeras deportivas. Hace mucho calor, no, me hace demasiado. Ahorita está frío. Pero eso no demerita que este lugar debe seguir siendo respetado. Amen. Y aquel hombre, su condición de pecado, lo hizo quedarse allá lejos, respetando el lugar, la casa de Dios. No, mira, no venía como dice el Salmo 100, entrar por sus puertas con acción de gracia. Este hombre venía con las manos abajo, la cabeza agachada. Ni siquiera quiso pasar al altar o al lugar donde podían llegar en aquel entonces. ¿Sí? Dice, aún estando lejos, B, no quería ni alzar los ojos al cielo. Estaba, no sé cuánto haya durado este publicano, pero todo el tiempo estaba. Sabía que su condición de pecado lo hacía. Dice, no quiero ni voltear al cielo. ¿Sabes qué le sobraba a este hombre? Temor. Mucho temor. Hay que saber cómo, si se humillare mi pueblo, cómo llegamos aquí a la casa de Dios. Y otra vez, esto no es para la iglesia o para la gente, no es para la gente que está afuera, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. No, este mensaje es para la iglesia, es para nosotros. Amén. Amén, hermano, gracias. Es para nosotros. Por eso dice, sobre el cual mi nombre es invocado. Se golpeaba diciendo, Dios se propicio de mí, pecador. Qué importante es reconocer nuestra condición de pecado. Nos encontramos, por ejemplo, aquel hombre, el hijo pródigo, ¿sí? En Lucas 15 del 11 en adelante, cuando llega y dice, no soy digno de ser llamado, hazme como uno de tus jornaleros. Sabía que su condición, ¿qué había hecho? Se había gastado el dinero, se había ido lejos de él. Ojo, hermanos, cuando nos alejamos de Dios, ahí venimos con la cabeza agachada. Entonces, y le dice, ya no quiero, ya no puedo ser tu hijo, ahora hazme como uno de tus siervos. Y ya no queda otra. Pero qué sorpresa que el padre, en su condición de padre, hace todo, le pone un anillo nuevo, calzado nuevo, vestidos nuevos, y hace una fiesta, con lo mejor que tenía. Pero qué importante era
Ahora vamos a hacer otra comparación, mira, porque ya vimos el fariseo y el publicano, ahora vamos a ver el hermano del hijo pródigo. Ese siempre había estado ahí en la casa, y ese es otro fariseo, porque para empezar, llega de la viña, llega del campo, no sé, llega y le dice a los, ¿qué barullo es este que hay? Era una fiesta, no tenía que preguntar qué era. O sea, ¿qué es esto? O sea, a veces en la soberbia del creyente, ve que alguien es sanado y dice, y va llegando, ¿y eso qué? Y luego ya se acerca y dice, no, es que tu hermano, se lo voy a decir con mis palabras, el que la regó, el que fue y se gastó todo, no, hombre, ya vino, y tu papá era, no, me le hizo pachanga, lo vistió, lo calzó, le puso anillo nuevo, mira, se indigna. ¿Dónde está la humildad? Se indigna y le dice, tu hijo. Ya no era su hermano. Se le olvidaba el lazo principal. Era su hermano de sangre. Y nosotros tenemos un lazo principal que es la sangre de Cristo. Y que el que llega aquí lo debemos de ver con amor. Y si Dios lo bendijo, ¿a ti qué? Porque te voy a decir por qué. ¿Qué le dijo el padre? Tú has estado todo el tiempo aquí. Todo el tiempo. Y la continuación de esta lo voy a ver más adelante, en su momento. Una mujer, ¿sí? A la hora de pedir, ¿cómo pedimos? Una mujer va y le pide misericordia, sirofenicia a la mujer. Marcos 17, 27, le dice, Señor, así y así, y el Señor voltea y le dice, no está bien que le dé a los perrillos, mientras que todavía no se sacia el amo, los dueños. ¿Y qué le dijo la mujer? Dijo, sí, Señor, sí, tienes razón. Pero le dice, a unos perrillos se sacian de las migajas que caen de la mesa de su amo. ¿Se dan cuenta? Un hombre que más gesto de humildad, y voltea al Señor, le dice, ni aún en Jerusalén me llamo. Mujer, ahí está. Y que no se nos olvide a nosotros que es por el sacrificio de Cristo que recibimos lo que recibimos. ¿Sí? Que recibimos lo que recibimos. Ayer mi hermano y yo nos encontrábamos unas personas y les decíamos, mira amigo, el cielo es un regalo. Ya les empezamos, nos lo ganamos para Cristo. ¿Qué eran, hermano? 5, 6 personas. No sabemos si van a venir a la iglesia, pero los hemos ganado para el reino. Los hemos ganado para Cristo. Lo que vaya a hacer Dios con ellos, mira. Pero tenemos que entender cómo venimos a la presencia de Dios. Si se humillare mi pueblo, un gesto de humildad. Punto número 2. Y oraren, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Me encanta cuando Efesios dice que la oración es un arma poderosa en Cristo Jesús. ¿Se ha fijado eso? ¿Se ha fijado que es? ¿Sabe qué es lo que nos hemos fijado? Que la iglesia no ora. Por eso, de verdad, por eso la gente tiene que hacer llamadas. Incluso otros pastores, incluso otras iglesias, incluso hermanos que no tienen nada que hacer. Ay, ora por mí. Porque no tienen el hábito de orar a Dios. Porque no tenemos el hábito de orar. Por eso dice, y oraren. Y tener una vida de oración, una vida de oración activa, una vida de oración cotidiana. Entonces, ¿sabes qué? A la gente, a la iglesia, diera un giro
en su vida. Es tan importante entender esta parte que tenemos que tener comunión con Dios a través de la oración. Mira, por ejemplo, una hermana que hace días mi esposa me decía, ya está grande, tenía familia que todavía estaba no solamente en el mundo, sino que además estaba en cuestiones de brujería y eso. Y ella, ya pues platicando ahí, ¿cómo has estado? Y esto y lo otro. Y aquella mujer me compartía a mí su situación, qué fue lo que la hizo convertirse en una guerrera de oración. Y le dije, a ver, explíqueme. Estas mujeres que practican hechicería, vino y me dijo, tan fácil que ustedes pueden arreglar eso. Dice, cuando dijo ustedes, dice, hermano Enrique, se me enfrió la sangre. Sentí que el alma se me salía. Haciendo hincapié a que la iglesia no ora. Dice, o más bien haciendo hincapié en la autoridad que tiene la iglesia a través de la oración. Y le dice, eso se arregla con oración. Dice, ahí cambié mi estilo de vida. Dejé de andar pidiendo a otras personas oración para llevar una vida de oración y me convertí en esa persona que antes era. ¿Cómo que antes era? Sí, dice, cuando llegué al camino de Dios oraba mucho. Pasó el tiempo y dejé de orar. Ahora he vuelto a ser esa persona. Dice, y ahora, lejos de yo ir con otra persona y que diga, ora por mí, ahora la gente viene conmigo y me dice, ora. Y ahora yo soy el que intercedo por ellos. Cuando yo escuchaba eso, también se me enfriaba la sangre. Y decía, wow. Y ella lo que decía, ¿cómo es posible que aquella mujer esté más consciente de lo que uno puede hacer a través de la oración? ¿De verdad? ¿Y cuántas cosas pudiéramos haber ganado, haber superado si tan solo llevaran la iglesia a una vida de oración? En realidad yo esta iglesia lleva una vida de oración plena y eso es muy importante. Y debemos de mantener nuestra vida de oración. No deje de orar a Dios. Bueno, antes creo que debemos de orar todavía más. Amén. Luego dice 3, y buscar en mi rostro. No es lo mismo que la oración. De verdad que no. Deme un segundo. Mira, hay dos personajes que a mí me gustan, que son un prototipo del ser humano. Génesis 32:30, cuando está en un lugar que Jacob le llama Peniel, le llama Peniel, ahí tuvo un encuentro con Dios. Dios hace un pacto con él. Porque dice Peniel, ¿por qué? Dice, porque he hablado cara a cara con Dios. Y mira, y Éxodo 33:11 nos habla de un relato de Moisés que tiene una plática intensa con Dios, tan intensa que su rostro fue cambiado. Cuando bajó tenía que ponerse un velo. ¿Por qué? Porque hablaba cara a cara con Dios y reflejaba lo que él había vivido. Y el primer aspecto en el caso de Jacob, recuerden que Jacob significaba ladrón, usurpador más bien, porque se puso en el lugar de Esaú. Y ahí empieza a ser cambiado y transformado hasta que tiene un encuentro cara a cara con Dios, porque le había buscado. Hay quien puede vivir en la iglesia, estar todos los cultos, pero si no tiene un encuentro con Dios, nunca va a cambiar. Amen, brother. Amén. Amen. Por eso dice, si se humillaren y oraren y buscaren mi rostro
entonces es cuando viene un cambio. Y no todo queda ahí, sino cuando, bueno, pues ya me cambió el Señor, ahora soy de Cristo, pues ahora voy a buscar el rostro de Dios como Moisés, cara a cara. Porque entonces ahí das el paso primero de arrepentimiento, primero de transformación, pero ahora de servicio. ¿Cuántos hemos estado aquí en la presencia de Dios para un cambio en actitudes? Pero tenemos que dar el cambio de ahora estar ante la presencia de Dios para servirle. Son dos aspectos muy diferentes. Tenemos que dar ese paso de estar buscando el rostro de Dios. ¿Por qué? Ahora, bueno, pues porque son encuentros muy diferentes. Recuerden que en el monte Sinaí, Moisés recibe las tablas de la ley y recibe las instrucciones de cómo va a ser el tabernáculo, de cómo va a ser de aquí en adelante el camino. Yo me lo imagino como un patrón que cuando contrata a alguien le está diciendo para qué lo quiere. ¿Sí? Bueno, pues por ejemplo, oye, sé que estás en una llamada, oye, sé que estás solicitando gente, ven a la entrevista y tienen un encuentro. ¿Qué sabes hacer? Esto y esto. Bueno, te convierte en parte de esa empresa. Dice, te espero el lunes para que empieces a recibir instrucciones. Y ahora viene el lunes, se fue el Jacob y ahora regresa el Moisés y le dice, te quiero para que hagas esto y esto. ¿Puedes? Sí. Pues ahora, ponte a trabajar. Son dos citas diferentes. Y ahora, ¿qué cita tenemos nosotros con el Señor? Hemos recibido la cita para ser parte de su reino. Ahora tenemos que buscar el rostro de Dios para saber cómo le vamos a servir al Señor. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Bueno, vamos a regresar a Crónicas. Ya me perdí. Crónicas 7:14. Ah, 4. Y se convirtieren de sus malos caminos. A veces no le hay uno sentido, de verdad, algunas cosas. ¿Por qué no dijo Dios al principio, conviértete de tus malos caminos? Y luego oras, y luego me buscas. Porque esto es algo permanente que debe de vivir el creyente. El arrepentimiento tiene 3 aspectos. El intelectual, el emocional y el práctico. ¿Sí? Por ejemplo, aquí poco se usan los autobuses, pero imagínate que llega uno a la central de McAllen y la persona, ya no vivo en New York, me quedo, y pide la persona su boleto, lo paga. ¿A dónde vas? A Nuevo Laredo, a Laredo, Texas, sí, cómo no. Aquí está. Autobús 137. ¿Sí? El hombre está medio virolo y se sube al autobús número 173. A alguien le pasó aquí, me da la impresión. Sí, no, bueno. Y se sube a ese autobús y va camino hacia Roseville. ¿Sí? Él va confiado y primero, ¿qué pasa? Se espanta. Por eso decimos emocionado. Yo no voy para allá. Tenía que estar, y empieza lo emocional. Tenía que estar a las 10 de la mañana ya vengo por Mercedes. Pero tiene que bajarse y venir a la central y tomar el autobús correcto. Cuando a través de la Escritura nos damos cuenta
que nuestra vida está equivocada, nos emocionamos. He venido haciendo esto mal. La Biblia es la luz, la Biblia es la guía. Y es cuando nos intelectual, a través de la escritura, y emocional. La he regado todo este tiempo. Y práctico es cuando verdaderamente dejamos de hacer las cosas como pensamos que están bien para hacerlas conforme a la escritura. Ese es el práctico. Y eso es a lo que siempre debe de permanecerse. Por eso Dios lo maneja en el último término. Y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Para qué? Para que nos mantengamos siempre humildes, orando, buscando su rostro y lejos del pecado. Entonces viene la bendición de Dios, que dice: y se convirtieren de sus malos caminos. Porque mira, cuando obedecemos a Dios, siempre Dios va a tener una bendición, o dos o tres, por cada obediencia que tengamos. Y en este caso dice: yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué más? ¿Qué más bonito? Porque luego la gente dice: a mí ya Dios no me oye. Pues ¿cómo? Si le diste duro al pecado. Y luego, perdonaré sus pecados. El hombre tiene una carga de pecado. El ser humano tiene una carga de pecado que no puede quitarse a sí mismo. Tiene que venir a Dios para ser libre. Y Jesucristo dijo que ha venido a darnos vida, y vida en abundancia. Y por último dice: y sanaré su tierra. Hermano, yo no soy agricultor. Bueno, pues es que se refiere a tu manera de producir dinero, de que vivas bien, y va a sanar la manera en que tú vives o tú trabajas. A eso se refiere. Amén. Entonces, ¿quieres estar de pie? Y no olvide que es el tiempo de buscar el rostro de Dios. Amén. Oramos a Dios. Buen Dios y Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Qué importante, Señor, es esta cita para ti y para nosotros. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Que es para nosotros, Señor, esta palabra es para tu pueblo, no es para la humanidad en general. Señor, ayúdanos a lograrlo en este tiempo de adversidad, de buscar siempre tu rostro. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Llévese en su corazón esta palabra.